Saludos, apasionados de Star Wars. En este episodio, nos adentramos en una nueva y emocionante aventura galáctica con el audiolibro, Los Lores del Sith. Prepárense para sumergirse en las profundidades del lado oscuro de la fuerza mientras exploramos las historias de los Sith más legendarios. Escucharán de traiciones, conspiraciones y poderes inimaginables que darán forma al destino de la galaxia. Sin más preámbulos, enciendan sus comunicadores y prepárense para la narración que los llevará a los rincones más oscuros de la galaxia. Segunda parte del capítulo. Intentad no dispararos entre vosotros, añadió Esgo, mientras Dream y Kroust se subían a dos de los compartimentos de herramientas del palé antigravitatorio. Tendremos poco espacio. Isval lo sabía. Se dirigió a Failin. Tú conduces, Fai. ¿Y tú? Le preguntó Failin, mientras Esgo se contorsionaba para caber en el último compartimento. Yo estoy herida o muerta, le respondió Isval. Estaré arriba de todo. Seré tu apoyo si es necesario. Cúbreme con el cuerpo de Grodd. Failin arrugó la nariz, pero asintió con la cabeza. Isval activó el comunicador y se puso en contacto con los equipos señuelo. Ha empezado la cuenta atrás. Media hora. Si podéis, salid ahora mismo. Nadie respondió. ¿Alguien me oye? Nada. No le dio muchas vueltas a lo que eso podía significar. No tenía tiempo para darle vueltas a nada. La otra puerta se estaba fundiendo. Vader se acercaba. Se tumbó sobre el palé antigravitatorio y Failin la cubrió con el cuerpo de Grodd, de modo que casi no se le viera la cabeza. Failin le puso el gorro de Grodd en la cabeza para tapar un poco su fleco. Si alguien nos observa con atención, te verán, advirtió Failin. Mejor dicho, no tendrán que observar con atención. Basta con que nos miren. Isval lo sabía, pero no había espacio para ella dentro del palé antigravitatorio. Cubrirse con el cadáver era lo único que creía que podía hacer. Tú limítate a ir rápido, le ordenó Isval. Cuenta con ello, dijo Failin. Detrás de ellos, Isval podía escuchar el goteo chisporroteante del metal de la puerta que Vader estaba atravesando con la espada láser. Oía también voces a través del pequeño agujero que Vader había hecho. Sentía la tentación de correr hacia ahí, cruzar la sala, poner el cañón del blaster en el agujero y disparar a ciegas. Pero tenía que resistir esta tentación. La necesidad de sacar a su equipo de allí era más grande que la de matar a Vader. Los imperiales iban a entrar en cuestión de segundos y entonces iban a ver las cargas explosivas. De repente, tuvo una idea. Estaba pensando en la huida. Cham hubiera sonreído. Failin, sácanos de aquí. Llévanos a un pasillo secundario y espera ahí. Esperar. Isval, solo tenemos media hora. Ya lo sé. Pero haz lo que te digo. Isval, hazlo. ¿Estás segura? Replicó Esgo desde el interior del palé antigravitatorio. Si vuelve a preguntarlo, pégale un tiro, Dream, bromeó Isval. Dream soltó una risita y Failin empujó el palé antigravitatorio, adentrándose en el pequeño laberinto que conectaba la sala del hiperimpulsor con uno de los pasillos principales del destructor estelar. Isval respiraba sobre la nuca del cadáver de Grodd. Tuvo que contenerse las arcadas. No habían avanzado ni 10 metros cuando Isval se dio cuenta de que se había olvidado de algo. Blasfemó. ¿Qué pasa? Preguntó Failin, alarmada. ¿Qué ocurre? Nada. Nada. Pero sí que pasaba algo. Con las prisas, se le había olvidado destruir el mecanismo de la segunda compuerta para sellarla. Cuando Vader se abriera paso por la primera, ya no habría nada que frenara su persecución. ¿Por qué pasillo vamos? Preguntó Failin. Elige uno. Gritó Isval. Pero Failin parecía paralizada por la indecisión. Desde un extremo del pasillo en el que estaban, escucharon el ruido pesado de botas. Botas de soldados de asalto. Por ese, susurró Isval. Ahí mismo. Sácanos ahora mismo de este pasillo. Las botas se acercaban, junto con el murmullo de voces.
Isval percibió el ruido sutil de Esgo, Rim y Kroust moviéndose nerviosos en el interior del palé antigravitatorio. Probablemente se estaban colocando para disparar si las cosas se ponían feas. Failin se adentró por un pasillo de mantenimiento muy estrecho. Las luces del techo parpadeaban constantemente. Se quedaron ahí en silencio, esperando, mientras las voces y las botas se acercaban cada vez más. Unos segundos más tarde, un grupo de soldados de asalto y de personal de seguridad pasó de largo en dirección a la sala del hiperimpulsor. Cuando se alejaron, Isval susurró: acércate un poco más al pasillo principal, entonces vuelve a parar. ¿A qué estás esperando?, soltó Esgo, con la voz amortiguada por los laterales del palé antigravitatorio. Esta es nuestra oportunidad. No, no lo es, replicó Isval. Todavía no. Con cuidado para no hacer caer el cuerpo de Grolt, inclinó la cabeza y movió ligeramente el brazo para mirarse el reloj de la muñeca. 32 minutos. La espada de Vader ya había cortado una abertura suficientemente grande. Una porción circular de la compuerta cayó al suelo con un estruendo. Vader se agachó para atravesar la brecha, seguido por los soldados de asalto. Los traidores ya no estaban, habían huido por la otra puerta. La sala del hiperimpulsor estaba llena de imperiales muertos. A varios de ellos les faltaban partes del uniforme, pero el hiperimpulsor en sí parecía estar intacto. La otra compuerta se abrió y entró el escuadrón que el cabo había enviado para interceptar a los traidores. El escuadrón se quedó mirando los cuerpos. A los que no llevaban casco se les veía una expresión interrogativa. Señor, dijo el cabo, no hemos visto a nadie. Hemos. Vader les ignoró. Podía sentir el peligro. Saltó al interior del foso circular donde se encontraba el hiperimpulsor. Vio inmediatamente las cargas explosivas que estaban pegadas al módulo central y a los amplificadores de campo adyacentes. El contador de los temporizadores estaba a 27 minutos. Se arrodilló para examinar atentamente las cargas y vio los mecanismos de seguridad que llevaban. Si los ingenieros intentaban mover o desactivar las cargas, iban a explotar. Y si no hacían nada, también iban a explotar. Se puso en pie. El sonido de su respirador resonaba entre las paredes del foso del hiperimpulsor. Activó el comunicador. Capitán Luit, el hiperimpulsor está cargado de explosivos. No se pueden desactivar. Ordene la evacuación inmediata. Hubo una larga pausa, entonces recibió una respuesta. ¿Qué? No. Puedo enviar un equipo de ingenieros para, ya me ha oído, capitán. Es demasiado tarde para eso. ¿Está seguro? De la orden, capitán. El peligro va a explotar en media hora. Otra cosa, capitán, el emperador es su prioridad. Si no lo evacúa con seguridad, le haré directamente responsable. Lo comprendo, Lord Vader, respondió Luit. Pero, el emperador ya ha salido del puente de mando. Vader se quedó pensando. Gracias, capitán, concluyó. Entonces activó su canal de comunicación privado con el emperador. Maestro, el destructor va a explotar en menos de 30 minutos. Sí, respondió el emperador. Te estoy esperando en mi lanzadera. ¿Su lanzadera? Pero, tenía una segunda lanzadera preparada en el muelle de aterrizaje delantero. Tienes que apresurarte, amigo mío. El tiempo apremia. Sí, maestro. Vader no sabía nada de la segunda lanzadera, pero tampoco le sorprendió. Su maestro se preparaba para todo tipo de contingencias. Empezó a sonar la alarma de evacuación, estridente y prolongada. Innumerables simulacros habían preparado a la tripulación. Vader se los imaginó a todos corriendo en desbandada hacia sus cápsulas de escape. El caos imperante en el destructor estelar estaba a punto de agravarse todavía más. Vader sabía que los traidores iban a aprovechar el alboroto para escapar. Vader no tenía ninguna intención de permitírselo. El sonido estridente de la alarma de evacuación resonaba por todos los pasillos como el grito agónico de una nave moribunda. Una voz automatizada recitaba monótonamente las órdenes de evacuación. Ahora,
vámonos. Ordenó Isval desde debajo del cadáver de Grolt. Los pasillos iban a estar abarrotados. Nadie se fijaría en su palé. Quizá tuvieran una oportunidad de huir. Quizá. Bien hecho, exclamó Esgo desde dentro del palé antigravitatorio. Isval lo ignoró y le dijo a Failin, hacia el pasillo principal. Rápido. No tenemos tiempo de volver a nuestra nave. Si ves cualquier cosa que nos sirva, que podamos utilizar, otra nave de reparación, una nave antiincendio, lo que sea, corres hacia ella. ¿Lo entiendes? Y si tenemos que tomarla por la fuerza, lo haremos. Entendido, respondió Failin, maniobrando el palé antigravitatorio por los pasillos. La velocidad es nuestra aliada, insistió Isval, recordando las palabras que le había dicho Cham. Vamos, Failin. Failin empujaba el palé antigravitatorio tan rápido como podía, casi corriendo, en dirección al pasillo principal. Por todas partes había miembros de la tripulación corriendo de un lado a otro, dirigiéndose a las naves y cápsulas de escape que tenían asignadas. Los droids caminaban o rodaban entre los tripulantes, dirigiéndose también a sus puntos de evacuación. Nadie se detenía para mirar el palé antigravitatorio ni hacerles preguntas. Isval empezó a pensar que quizá lo conseguirían. Pero si huían de la nave, también lo haría la mayoría de los imperiales. Vader y el emperador escaparían, eso lo tenía claro. Tenía que hablar con Cham. Tenían que improvisar algo. Derribar el peligro era algo grande, pero no era suficiente. Quizá podían recurrir a los droids Tricasa, aunque todavía estuvieran en fase experimental. Apretó la mandíbula para activar el comunicador directo con Cham. Cham. Susurró. Entre la estática, escuchó una única sílaba, ¿Val? ¿Me oyes? Más estática, entonces una palabra embrollada. Todavía estaban demasiado lejos para tener señal. Si me puedes oír, te volveré a llamar en un momento. El ruido blanco fue la única respuesta. Vader utilizó la fuerza para salir del foso del hiperimpulsor de un salto. Los soldados de asalto y el personal de seguridad intercambiaron miradas de perplejidad. Todavía estaban digiriendo la orden de evacuación, vamos. Les ordenó Vader. La nave está perdida. Casi todos asintieron con la cabeza, se dieron la vuelta y se fueron inmediatamente. Excepto 3 soldados de asalto, que se quedaron ahí. Señor, deberíamos acompañarle a una cápsula de escape. No es necesario, replicó Vader. Ya encontraré el camino. Fuera de aquí. Es una orden. Los soldados hicieron un saludo y se fueron a regañadientes. Vader se dio la vuelta y observó la compuerta por la que debían de haber huido los traidores. Al menos uno de ellos llevaba un uniforme imperial, quizá 2. No tenía mucho tiempo, pero sí el suficiente para atraparlos y matarlos antes de salir del peligro. Utilizó la fuerza para correr detrás de ellos. No podían estar muy lejos. Seguramente se dirigían al pasillo principal, en busca de una cápsula o una nave para escapar. Cuando llegó al pasillo principal, lo encontró repleto de personal técnico, oficiales, tropas y droids, siguiendo a toda prisa las rutas de evacuación designadas. El ruido monótono del lanzamiento de las cápsulas de escape resonaba en sus oídos. Saltó hasta una pasarela 2 pisos más arriba, dejando atónitos a los tripulantes que pasaban por ahí. Durante un momento susurraban su nombre, luego todos seguían corriendo. Se quedó ahí arriba, como un ave de presa oscura oteando el panorama en busca de Twi'leks o cualquier cosa que resultara sospechosa. Isval se inclinó un poco para poder ver mejor y así orientarse. Los tripulantes pasaban de largo en todas direcciones, una amalgama de uniformes borrosos y voces tensas. Sin moverse demasiado, Isval buscaba por las paredes alguna placa de identificación de ubicación. Al final, encontró una placa, 183B. No estaban lejos del muelle en el que había aterrizado uno de los equipos señuelo. Era posible que la nave de reparación de ese equipo todavía estuviera ahí. Quizá el grupo todavía no se había evacuado o, a juzgar por el silencio en el comunicador, no lo iba a hacer.
Dirígete hacia el 137B, le ordenó a Failing, levantando la voz para que la oyera por encima del alboroto. El equipo señuelo ha aterrizado ahí. Vio más piernas que pasaban de largo, los uniformes oscuros y las armaduras blancas de un grupo de soldados de asalto. Voy. Respondió Failing, girando en medio de todo ese gran caos. Isbal veía pasar las placas de identificación a toda velocidad. 157, 153. 147, ya casi estaban ahí. De fondo se oía el sonido grave y repetitivo de las cápsulas de escape lanzadas al espacio, un sonido parecido a un redoble de tambores. Como contrapunto, se oía la voz monótona del ordenador anunciando el tiempo que quedaba. 10 minutos. 141. De repente, Isbal escuchó una voz masculina junto al palé antigravitatorio. Tenía la cara en la otra dirección y no se atrevía a moverse. Le preocupaba que el cuerpo de Grodd no cubriera sus lecu completamente. ¿Están bien?, preguntó el hombre. ¿Están heridos? ¿Necesitan ayuda? Failing no detuvo el palé antigravitatorio. No, ya los llevo yo, señor. Gracias. Isbal se llevó la mano al blaster. Si el oficial se fijaba en el uniforme desparejo de Failing o advertía la piel azul de Isbal. La voz automatizada anunció 9 minutos. El oficial siguió caminando al lado del palé antigravitatorio. ¿Está segura, cabo? Isbal se lo podía imaginar, perplejo y desconcertado por el uniforme de Failing. Espere. ¿Cuál es su unidad? Está. ¿Qué está? Fuera cual fuera la pregunta que quería hacer, nunca llegó a salir de sus labios. Isbal oyó el blaster de Failing, una descarga amortiguada, como si hubiera disparado con el arma pegada a la barriga del oficial. Isbal notó el peso del cuerpo del oficial encima del cadáver de Grodd. No te muevas, le pidió Failing, poniéndose en marcha otra vez. No sé si nos ha oído alguien con todo este ruido. Por encima del alboroto del pasillo, se escuchó una voz, Tú. Detente. Isbal blasfemó. ¿Qué está pasando?, preguntó Esgo desde dentro del palé antigravitatorio. No hagáis nada, les pidió Failing. Quietos. Todos. La voz se perdió a lo lejos, fagocitada por el ruido imperante. No me lo decía a mí, aclaró Failing. El corazón de Isbal latía tan fuerte que parecía que le iba a atravesar las costillas. Entre la agitación de la situación y el peso de 2 imperiales muertos encima, apenas podía respirar. Inclinó la cabeza para mirar lateralmente y encontró lo que quería ver, 137. Su esperanza se avivó, aunque solo fue durante un momento. No está, anunció Failing, con tono de derrota. ¿Qué?, preguntó Isbal. ¿La nave? Sí, respondió Failing. Aquí no hay nada. Isbal soltó una palabrota. Podía ser que no recordara bien el número del muelle, que los imperiales se hubieran llevado la nave, que el equipo señuelo ya se hubiera ido o que la asignación de muelle de aterrizaje hubiera cambiado desde la última vez que Isbal lo comprobó. ¿Qué más hay?, preguntó Isbal. ¿Qué quieres decir? Otra nave, Failing. ¿Hay algo cerca? Concéntrate. No. Espera, sí. No os mováis. Failing empujó el palé antigravitatorio a través de oleadas de tripulación. El ordenador seguía anunciando la inexorable cuenta atrás. 8 minutos. Failing aparcó el palé en un lateral del corredor. Esperad. Esperad un momento. El palé no cabe por esta compuerta. ¿Qué nave es?, preguntó Isbal. Una nave de servicio, una lanzadera o algo así. No hay nadie dentro. Quizá la tripulación que tenía asignada había muerto en el ataque de los droids buitres sobre el peligro. Tendréis que salir, les dijo Failing. Esperad a que yo os avise. Failing rodeó el palé antigravitatorio. Isbal se la imaginó observando a todos los imperiales que pasaban corriendo, esperando el momento oportuno. El ordenador anunció 7 minutos. Ahora.
dijo Failin, apartando el cuerpo del último oficial imperial. Isbal se quitó de encima el cuerpo de Grolt, que cayó al suelo, mientras Esgo, Rim y Kroust abrían sus compartimentos y empezaban a salir de dentro del palé. Failin ayudó a Dream a ponerse en pie, mientras Isbal agarraba a Kroust por debajo de las axilas y lo ayudaba a salir. Vader los vio, unos Twi'leks saliendo de dentro de un palé de herramientas y una humana con un uniforme imperial robado. Ya eran suyos. Activó su espada láser, se dejó invadir por la furia y se conectó con la energía de la fuerza. Así concluye otra inmersiva incursión en el vasto universo de Star Wars. Esperamos que hayan disfrutado de los lores del Sith, tanto como nosotros al traerles esta épica historia. Si desean seguir explorando las maravillas y misterios de la galaxia, no olviden suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones de nuestras próximas narraciones y audiolibros. Agradecemos su apoyo y les recordamos que la fuerza siempre estará con aquellos que buscan conocer más sobre esta fascinante saga. Hasta la próxima aventura en Galaxia Sonora.